Hoy vamos a conversar con nuestro invitado estrella de la semana, Daniel García, quien es un experto en temas geopolíticos, un internacionalista, y con él vamos a conversar básicamente del conflicto que existe entre Israel y Palestina, que ha dejado un saldo de aproximadamente 2.800 personas fallecidas y 10.000 heridos. Una situación delicada, una situación compleja, que de manera, diría yo, indefectible, pues impactará a los países latinoamericanos y las demás naciones del mundo, y se le ha estado dando mucho seguimiento al tema. Don Daniel, buenas tardes, a su casa, porque esta es su casa. Buenas tardes, a su orden. Don Daniel, ¿qué está pasando hoy entre Israel y Palestina? Nosotros sabemos que son dos países antagónicos, pero la situación por la que atraviesan esos países hoy, según expertos internacionales, y hoy vamos a conversar con usted sobre el particular, es algo que nunca se había vivido. ¿Qué pasa hoy en Israel y Palestina y cuáles son las consecuencias futuras que eso podría acarrear? Mira, entrando al tema de una vez, Israel y Palestina no son dos países. Israel es un país reconocido por la ONU y el Estado de Palestina no se ha construido todavía. Que espero yo que lo que está ocurriendo ahora precisamente sea una fuerza que genere la concientización general de todos los grandes países que hoy están debatiendo la coyuntura mundial para que se relance el proyecto del Estado palestino. ¿Qué ocurre allí? Mira, la situación de Hamás e Israel, porque el caso es Hamás, se refiere a un momento especial que está viviendo la humanidad, que está viviendo el mundo. Este momento se caracteriza por una lucha entre dos mundos. Quiere decir, el mundo occidental y el mundo representado por China, Rusia, la India, Brasil, los BRICS en general, el sur global y América Latina, vamos a llamarle así. ¿Qué sucede? Que dentro de esta lucha global en contra de la hegemonía unilateral de Estados Unidos, se debate la oportunidad entre los países que han sido víctimas del saqueo, de la exportación, del colonizaje, para abrir la oportunidad de la coyuntura de ellos a reclamar sus reivindicaciones. Reivindicaciones que aprovechan lucharla ahora precisamente por la debilidad de Estados Unidos, por la debilidad del bloque occidental, por la debilidad de Europa, que han sido consumidos todas sus fuerzas en la guerra de Ucrania. Entonces, desde este punto de vista, lo que ocurre en Israel no es más que una reivindicación luchada por el movimiento palestino en general, y en este caso particularmente Hamás, que de una manera muy especial ha sorprendido al mundo con una embestida militar que no se sospechaba que era de ellos. Daniel, para poner en contexto a nuestro televidente, ¿qué es Hamás? ¿Cómo y cuándo surge? Mira, Hamás es una organización creada por los hermanos musulmanes hace casi 30 años, en el 28, hace 28 años. ¿Qué ocurre? Que Hamás se desprende de los hermanos musulmanes, cuya organización, hermanos musulmanes, fue creada por Inglaterra, por el MI6 inglés. Entonces, con la finalidad de crear estos golpes de Estado especializados, lo que le llaman guerras híbridas o guerras blandas, para deshacerse de los regímenes que no le eran afecto. Entonces, Hamás, que es una organización creada así para atomizar a la organización de Palestina, ¿verdad? Sucede que Hamás se radicaliza en la lucha por el pueblo palestino y abandona a los hermanos musulmanes y se hace su identidad propia. Y Hamás entonces asume el rol de representar a los palestinos, de tal manera que las últimas elecciones que se realizaron en Palestina, Hamás fue quien la ganó. Y la ganó
Eso fue en el 2007. Ajá, y la ganó de tal manera que ya la OLP no existe. Existe solamente el nombre. Mahmoud Abbas, que es el presidente de la OLP, inclusive un señor ya muy enfermo, que no tiene incidencia real en el movimiento palestino, ya ha dejado prácticamente las funciones políticas, aunque hace algunos escarceos internacionales, visitando algunos países, algunas solidaridades, etcétera. Pero realmente quien dirige el movimiento palestino es Hamas. Ahora bien, con Hamas hay algo muy especial. Hay una discusión muy especial con Hamas. ¿Por qué? Porque Hamas recibe fondos de Qatar. Qatar es un país muy especial, muy rico, con un Producto Interno Bruto mayor que el de Inglaterra, sin embargo con unas relaciones con Inglaterra muy estrechas. Entonces, ¿qué ocurre? Hamas ha creado un ejército clandestino, auspiciado por Qatar, financiado por Qatar, pero que Qatar también tiene una dependencia de Inglaterra muy fuerte. ¿Por qué? Porque Qatar es un país muy pequeño, apenas 11.000 kilómetros cuadrados, con 2 millones y pico de habitantes, donde el 82% de esos habitantes son emigrantes. O sea que los originales son apenas el 18%. Daniel, en el año 2014 aconteció un enfrentamiento entre palestino e israelí, y luego en el año 2021. ¿Por qué ustedes los expertos dicen que este nuevo enfrentamiento o este nuevo conflicto no tiene precedente? ¿Qué tiene de diferente a los anteriores? Mira, las manifestaciones anteriores eran levantamientos, eran manifestaciones pobladas, si se quiere decir, donde los jóvenes palestinos, los jóvenes estudiantes palestinos, se enfrentaban a la policía militar israelí con piedra, con tirapiedra, y ellos lo devolvían con balas de goma, balas reales y gases lacrimógenos. Así fueron la mayoría de las manifestaciones anteriores. Ahora no. Lo que ha ocurrido ahora es una embestida de un ejército profesional que nadie sospechaba que jamás poseía. Un ejército con un nivel de profesionalidad y con unas características logísticas que ha sorprendido al mundo. Es tanto así que los medios de comunicación no dicen todo lo que ha ocurrido allí o lo que está ocurriendo todavía con este problema. Algunos ejemplos. Por ejemplo, Hamas destruyó 7 tanques, de esos famosos tanques. Convoy, ¿se refiere a esos tanques de guerra? Ok. Tanques de guerra. Secuestró 13 y lo tienen se lo llevaron. Tiene alrededor de 300 personas secuestradas. Entre esas personas secuestradas que estaban en el área de Israel. O sea, Hamas hizo una embestida contra el territorio israelí del triple del territorio de Gaza. Daniel, hay mucho cuestionamiento con relación al ataque, al enfrentamiento, porque hay quienes dicen que cómo es posible que Israel, siendo uno de los países con los niveles más altos en temas de seguridad, el Mossad es un organismo que tiene prácticamente sus tentáculos en todas las partes del mundo. El segundo en seguridad a nivel mundial. ¿Cómo es posible que el Mossad, que Israel, no pudieron detectar a tiempo esa embestida que traía Hamas en Palestina? Mira, ese es el misterio. Ese es el gran misterio. Ese es el hoyo negro que nadie todavía ha podido descifrar. Se han estado gestando algunas ideas. Son especulaciones. Ahora bien, lo que se supone que ocurrió allí, es el resultado de la lucha interna que hay en Israel. La lucha entre dos frentes, los Milyari, por un lado, que son
los israelitas que han llegado a Israel después de la fundación del Estado y que emigraron desde Rusia, Alemania, Polonia, Europa. Y estos representan el ala suave de los políticos israelitas. Y los otros, los un nombre raro que tienen, son los radicales, los ultraconservadores, los ultraderechistas, a lo cual pertenece Netanyahu. Pero hay una particularidad, es que a Netanyahu no lo quiere nadie. Nadie lo quiere. Ahora bien, ¿quiénes dominan el Congreso? Los Giuliani, que son los descendientes de Europa, de esas migraciones, ¿verdad? Pero ellos dominan el Congreso, pero no a un nivel de haber podido elegir el primer ministro. Daniel. Permíteme, por favor. Mira, entonces, ¿qué ocurre? La situación se da porque ambos frentes internos de Israel están prácticamente en guerra civil. Y la Suprema Corte de Justicia quiere meter preso a Netanyahu porque él, en primer lugar, es un delincuente. Ese Netanyahu que está ahí, corrupción de sus hijos, de su esposa, de todos ellos. Y hay otro problema, que Netanyahu, para poder salvarse de la prisión, ha organizado una alteración de la Constitución, de las leyes del país, una modificación constitucional, y la Suprema no se lo acepta. ¿Cómo anda dividida la comunidad internacional? El apoyo a Israel, quienes apoyan a Israel y quienes apoyan a Palestina. Pero eso no lo va a responder luego de la pausa. Vamos a la pausa y retornamos en breve en este interesantísimo conversatorio con Daniel García sobre el conflicto palestino-israelí. La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país. Los diputados convirtieron en ley el proyecto de la Cámara de Cuentas, que tiene por objeto establecer las atribuciones y competencias de ese órgano de control. El Pleno también aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que crea un régimen de incentivos fiscales a la aviación civil comercial nacional. Igualmente, refrendó en segunda lectura el proyecto que instaura un tratamiento especial transitorio de fiscalización, gestión y recuperación de deuda tributaria. Y tras el conocimiento de todas estas iniciativas, la Cámara de Diputados concluyó el pasado miércoles la legislatura ordinaria y de inmediato Alfredo Pacheco dio a conocer la convocatoria hecha por el Poder Ejecutivo para dar apertura a una extensión extraordinaria de la labor legislativa que finalizará el 15 de agosto de 2023. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD. Abogados y abogadas de todo el país. Es muy importante tener tu carnet al día del Colegio de Abogados de la República Dominicana para ejercer nuestra profesión con los derechos y atribuciones que nos otorga la Ley 3-19. Acude a las jornadas de carnetización de la seccional donde resides o solicítalo a la sede central del CARD en la Avenida Bolívar, número 9,
Santo Domingo. Trabajemos por un mejor colegio de abogados de la República Dominicana. De vuelta en Los Defensores. Daniel, antes de la pausa, se nos quedó un tiro en la recámara, como se dice. Y te preguntaba que cómo anda la comunidad internacional dividida. ¿Quiénes hoy apoyan a Israel y quiénes apoyan a Palestina? Mira, la situación es confusa, muy confusa. Lo que pasa con esta situación de este enfrentamiento de hace 5 días es lo siguiente. Esto es una lucha en el plano de Israel, pero esta lucha se puede ir al plano regional, y el plano regional implica la participación de todos los solidarios con Palestina, llámese el Líbano, llámese Siria, llámese Jordania, Irán, Egipto. Entonces, todos estos países son lo que de una u otra forma han constituido la fuerza de la resistencia contra Israel. Y ahora, ¿quiénes apoyan a Israel? Todos. No, a Israel. Tú hablaste de los que apoyan a Palestina. ¿Quiénes apoyan a Israel? Israel tiene una situación difícil. De la misma manera, oigan esto, de la misma manera que la lucha en el plano internacional que implica a Estados Unidos, la Unión Europea, Occidente. ¿Qué ocurre? Que Occidente y la Unión Europea es lo mismo que Estados Unidos, porque la OTAN y Estados Unidos son indiferenciables. La OTAN y Estados Unidos es lo mismo. Ahora bien, Estados Unidos está aislado. A Estados Unidos solo le queda como aliado el grupo anglosajón, que son Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda. Ahora bien, ¿quiénes respaldan a Israel? Hay que suponer que a Israel lo está respaldando el Frente Anglosajón. Hay que suponer eso, porque la Comunidad Económica Europea, a través del Becerro Borrell, ya dijo que no se le puede suspender el dinero que le pasan a Hamás, que no se le puede, que es un abuso o una violación de los derechos humanos, el hecho de que le hayan cerrado así, sin agua, sin comida, sin asistencia médica, nada. Entonces, la Unión Europea dice eso, pero Estados Unidos no se ha pronunciado. Sin embargo, Estados Unidos manda un portaavión y dice que va a mandar otro a la costa de Israel para apoyar a Israel. Pero ¿qué ocurre? Que en ese portaavión o en esa fuerza militar que arriba a la costa de Israel viene la Brigada 101 de Estados Unidos, o la Compañía 101, que es la más fuerte, la más preparada, la más combativa, con la finalidad de rescatar los rehenes de Gaza, donde hay 36 americanos, ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? Hay rusos, hay chinos, hay 300 y pico. Entonces, Israel está ahora mismo en un peligro muy grande. Daniel, yo he visto en los periódicos internacionales, básicamente en Russia Today y en BBC, que el conflicto surge por un tema de una agua que los israelíes le tiraron algún tipo de material para que no cruce, el agua no llegue a Palestina. ¿Qué realmente ha provocado este enfrentamiento? ¿Cuál fue el detonante de este conflicto bélico? Mira, este conflicto bélico es la continuación de estos grandes episodios de lucha entre el pueblo palestino por su independencia y su soberanía, contra el Estado de Israel, que todos los días hace a Gaza más pequeño, hace a Cisjordania más pequeño. La lucha es por ahí. Ahora bien, en Israel existe una mezquita, que es la mezquita de Al-Aqsa, que es, ¿cómo se dice?, la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque eso tiene un legado histórico muy profundo allá
en lo que ellos le llaman el origen de la humanidad o la fundación del judaísmo, llámese Abraham, Moisés, Salomón, todo ese tipo de cosas, para no entrar en detalle de esas historias. ¿Qué ocurre? Que esa mezquita está en un cerro, donde hay una gran emplanada, y en esa emplanada se construyó 600 años antes de Cristo lo que se llama la capilla del Monte Templo, donde supuestamente Isaac iba a degollar a su hijo. Una pregunta puntual. Perdón. Sí. Iba a degollar al hijo, ¿verdad? Entonces, ese lugar fue reconstruido por David, por Salomón, esa iglesia, en ese sitio. Y ese es uno de los lugares más sagrados de los israelitas. Y hablando de tema de sagrado. Espérate, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa capilla se llama la capilla de Al-Aqsa, está en ese mismo sitio porque el Imperio Bizantino 1340 años hace de eso, en sus invasiones rompieron la capilla que había ahí y 30 años después construyeron esa capilla de Al-Aqsa, y esa capilla es el tercer santuario del islamismo. Está Medina, la Meca y la capilla de Al-Aqsa. Tú, como experto en temas geopolíticos, ¿qué tú visualizas en el corto plazo, en los próximos 15 días, en el próximo mes? ¿Cómo tú ves el panorama geopolítico en esas demarcaciones? Mira, la situación no da oportunidad a vislumbrar esquemas analíticos simples. Hay que esperar. No hay datos suficientes todavía, no se producen informaciones suficientes todavía, porque hay tres cosas actualmente. Lo primero es los rehenes, 300 rehenes escondidos en Gaza. Lo segundo es Israel tiene una coyuntura interna muy difícil por el problema de Netanyahu, donde Netanyahu ha llamado a crear un gobierno de unidad nacional, donde él pretende que sus propios adversarios formen parte de ese... Pero es que tú estás proyectando a Netanyahu como el peor hombre del mundo. Entonces, Mohammad Dief no es un tan sanguinario. Lo que pasa es que tú estás hablando referente a un país que es de los países supuestamente más santos del mundo, como Israel. Entonces, si en un país de tanta santidad, tú ves, y donde se le rinde tanto honor a Dios, no puede ser el centro de la corrupción y de la inmoralidad y de todo ese tipo de cosas. No, espérate, porque tú estás muy serio. Es muy serio. Pero tú no te imaginas. ¿Por qué tú dices que Israel es el centro de la corrupción y de la banalidad? ¿Por qué? ¿En qué te sustenta para decir eso? Porque lo dicen los mismos israelitas que han salido a hacer grandes manifestaciones contra el mismo Estado de Israel, de tal manera que decía en mi discurso anterior, ahorita tu pregunta, que el Estado de Israel está en unos riesgos muy grandes de caer en guerra civil. En este conflicto, Daniel? ¿Perdón? ¿A quién tú apoyas en este conflicto? No, esto no es un problema de apoyo, esto es un problema de ver la verdad que viene y plantearla. Aquí no hay apoyo de ningún lado. La situación es que si Netanyahu logra hacer el gobierno de unidad nacional y de implicar en ese gobierno los dos frentes, tú ves, hay posibilidades de que puedan darle oportunidad a Netanyahu de seguir su gobierno. Pero inclusive es posible que ahora mismo Netanyahu renuncie, que lo destituyan o que lo maten. ¿Qué impacto tendría, desde tu óptica, qué impacto tendría este conflicto en los países latinoamericanos?
Mira, Latinoamérica no es más que el eco de las tendencias internacionales que se debaten hoy. No hay mucha repercusión. Ahora, lo que sí repercute es lo que hizo Hamás. ¿Por qué? Porque Hamás logró mucho en eso. Sea por fuerza interna de ellos que hayan realizado este evento. ¿Qué logró Hamás? Bombardear miles de cohetes a Israel, entrar de una forma clandestina, asesinar cientos de personas. Mira, no es solo eso. Para Hamás. Oye, mira, date cuenta que es la primera vez que en un conflicto entre Israel y palestinos se matan más soldados israelitas que palestinos. Pero una sorpresa, Daniel. Fueron sorprendidos. Espérate. ¿Qué ocurre? Y cortaron las verjas con retroexcavadora. Fueron sorprendidos. ¿Qué ocurre? Que jamás ha demostrado ahora mismo que el ejército israelí es vulnerable. Oye, algo importante. Déjame puntualizarte algo, déjame precisarte esto. Tú sabes qué han dicho teorías conspirativas. Hoy ha dicho Netanyahu que tú sabes que la franja de Gaza tiene 360 kilómetros de diámetro. 2,5 millones de habitantes. Y 2,5 millones de habitantes. Y él dijo que eso va a ser borrado definitivamente. ¿Tú no has pensado en que pudo haber sido una estrategia? Déjenlo entrar para tener una excusa fuerte y fehaciente y dejar ese conflicto resuelto de una vez y para siempre. No. Yo me arriesgo a decir que no. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque en el tiempo que estamos viviendo hoy, con la coyuntura mundial de una división entre dos bloques con tanto poder acumulado, el bloque de Rusia, China, los BRICS, etcétera, ¿verdad? Que son hoy prácticamente los que están dirigiendo el mundo. Totalmente. Esta gente no va a permitir que Netanyahu mate 2,5 millones de gente. ¿Quién es la víctima hoy en el conflicto? Los secuestrados. No, Israel está victimizado. Israel hoy ante los ojos del mundo es la víctima. Y esa lectura es profunda y dice lo que pasa es que hay que ver hacia atrás. Hay que ver todo el ultraje, todo el enclaustramiento histórico en que se ha sometido Gaza y cómo se ha manejado a la población palestina. También hay que tomar en cuenta que lo que han hecho los palestinos en básicamente dos oportunidades. Primero en 1973 los egipcios, Yom Kippur, una fecha memorable para los israelíes. Y ahora este otro golpe de hace 5 días, se cumplen 50 años de Yom Kippur y también 75 y también se celebra una fecha histórica. Es importante para los israelíes. Hay mucha coincidencia con esa fecha. Muchas. Inclusive, ese día cumplió año Putin, el presidente de Rusia. Hay mucha coincidencia con esa fecha. No es que le quite mérito a Israel ni a los palestinos, pero lo que ocurre aquí, lo que ha ocurrido aquí es, que es lo que hay que ver, que jamás con esa acción demostró que el ejército israelí es vulnerable. Eso es una. 2, demostró un relanzamiento del proyecto del Estado palestino que había estado opacado por muchísimo tiempo. Oye, demostró además que la opinión pública mundial es receptiva, es posible redirigirla hacia un foco de atención, oye, más específico, como es ahora el caso de lo que ha ocurrido en Palestina. Daniel, dime. Te confieso que ha sido más que interesante conversar contigo y nos gustaría que vuelva porque yo estoy seguro que este conflicto no va a terminar en los próximos días. Tú sabes que esto es televisión y nos gustaría un mensaje final de tu parte, ya que veo que está un poquito tendenciado hacia Palestina y Hamás. No. Lo que sucede, mira... Un mensaje final, porque tenemos que irnos. Lo que sucede con Palestina e Israel es, señores,
que Israel es un estado ficticio que fue creado por la élite, por la City de Londres, vamos a llamarle así, para englobarlo a todos. Y desde ahí se ha volcado la economía de Occidente hacia Israel, y todas las resoluciones de la ONU sobre el Estado palestino se han violado y no se han reconocido nunca los derechos del pueblo palestino, y las injusticias que se han cometido con ellos han sido relegadas y ignoradas, y por tanto cuando ocurre un episodio como este que permite que la voz de Palestina, de los palestinos, se alce de nuevo, pues esto realmente es un mérito que hay que ponderar. Gracias a Daniel García, experto en geopolítica y quien desde nuestra óptica, y así entiendo que lo entienden nuestros televidentes, ha dado cátedra de la situación que acontece entre Israel, Palestina, Gaza, Hamás y todo este conflicto que yo entiendo de alguna forma repercutirá en los demás países del mundo, y Latinoamérica no escapa a esta realidad. Ustedes no se muevan de sus asientos y seguimos con el desarrollo de este interesantísimo programa. Vamos a la pausa.